La familia Kennedy, alguna vez conocida como la realeza estadounidense, simbolizó el poder, el prestigio y la esperanza en una nación que buscaba líderes carismáticos y visionarios. Durante décadas, desde la presidencia de John F. Kennedy, los Kennedy dominaron el panorama político y social de Estados Unidos. Con la Casa Blanca como su trono, parecían destinados a gobernar no solo con autoridad, sino también con un magnetismo que los hizo icónicos. Sin embargo, la historia de los Kennedy es también una de tragedias recurrentes, escándalos públicos y divisiones familiares. Hoy, lejos de las cimas que alguna vez alcanzaron, los pocos miembros sobrevivientes de esta dinastía han optado por alejarse de los Estados Unidos. Desde roles diplomáticos en el extranjero hasta una vida de anonimato, los Kennedy buscan reconstruirse fuera de las fronteras que antes los aclamaban. Pero, en un giro inesperado, uno de sus descendientes ha regresado a los reflectores en la arena política estadounidense, aunque no bajo el manto de los ideales familiares que forjaron su legado. Robert F. Kennedy Jr., hijo de Robert F. Kennedy, ha sorprendido al mundo al aliarse con Donald Trump, el símbolo de una política que choca con los valores históricos de los Kennedy. Su reciente respaldo a Trump y su posible nominación como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos han dividido a la familia y planteado una pregunta inquietante. ¿Es este el último capítulo del legado de los Kennedy en Estados Unidos? Esta inesperada alianza marca un contraste radical con la herencia progresista de su familia y abre un nuevo capítulo en la ya compleja saga de los Kennedy. Mientras algunos miembros de la dinastía buscan refugio lejos del país que un día gobernaron, Robert F. Kennedy Jr. parece haber optado por navegar en aguas turbulentas, reviviendo el apellido en un contexto político tan polémico como impredecible. En el corazón de la dinastía Kennedy encontramos a Joseph Patrick Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy, los patriarcas de una familia destinada a marcar la historia de Estados Unidos. Joseph, un ambicioso empresario y diplomático, no solo construyó un imperio económico, sino que trazó un plan para que sus hijos ocuparan los escalones más altos del poder político. Visionario y metódico, Joseph veía a su familia como una dinastía moderna que dominaría la política estadounidense, un linaje de líderes que transformarían el país. Rose, por su parte, era la figura materna que cimentaba el carácter de sus hijos. Firme en su fe católica y en los valores familiares, Rose moldeó a sus hijos con una mezcla de disciplina y amor inquebrantable. Su fuerza interna les impulsó a perseguir los ideales de servicio público y excelencia que definieron a los Kennedy. Sin embargo, detrás del brillo y la ambición, la vida de los patriarcas estuvo marcada por el sacrificio. Joseph y Rose no solo vieron a sus hijos alcanzar las alturas del poder, sino que también fueron testigos de tragedias que pondrían a prueba el legado familiar. Desde la pérdida de su hijo mayor en la Segunda Guerra Mundial hasta el impacto de las decisiones familiares más controvertidas, los Kennedy enfrentaron el éxito y el sufrimiento con la misma determinación. Joseph y Rose crearon una familia que se convertiría en un símbolo de Estados Unidos, pero también dejaron un legado que sería perseguido por la sombra de sus propias expectativas y las inevitables tragedias que vendrían. Su historia, como el linaje que fundaron, es un reflejo de ambiciones desmesuradas y resiliencia frente a lo inevitable. La primera generación de los hijos de Joseph y Rose Kennedy fue la encarnación de la ambición familiar, destinada a cumplir el sueño de dominación política trazado por su padre. Sin embargo, los años demostrarían que, junto al éxito y la prominencia, los Kennedy estarían irremediablemente ligados a la tragedia. Joseph Patrick Kennedy Jr., el heredero caído. Joseph Jr., el hijo mayor, fue el primero en asumir el peso de las expectativas de su padre. Criado para liderar, Joseph no solo era un joven carismático y brillante, sino también el pilar sobre el que debía edificarse la dinastía. Sin embargo, su vida se truncó abruptamente en 1944, cuando murió durante una peligrosa misión aérea en la Segunda Guerra Mundial. Su avión, cargado de explosivos, estalló en el aire. Su muerte no solo dejó un vacío emocional en la familia, sino que también alteró los planes de su padre, quien entonces dirigió sus ambiciones hacia su segundo hijo, John Fitzgerald Kennedy, el presidente mártir. Con la muerte de Joseph, John F. Kennedy se convirtió en el nuevo estandarte de la familia.
Carismático, visionario y dotado de una capacidad única para inspirar, John lideró a los Kennedy hacia la cima del poder político al convertirse en el 35º presidente de Estados Unidos. Su mandato estuvo marcado por momentos históricos, como la crisis de los misiles en Cuba y el avance de los derechos civiles. Sin embargo, su presidencia terminó trágicamente el 22 de noviembre de 1963, cuando fue asesinado en Dallas, Texas. Su muerte conmocionó al mundo y marcó el inicio de lo que muchos consideran la maldición Kennedy. Su asesinato dejó una pregunta latente: ¿cómo pudo una familia tan poderosa estar tan vulnerable? Rosemary Kennedy, un secreto oscuro. Mientras los hombres Kennedy se proyectaban hacia el poder, Rosemary, la tercera hija, vivía una realidad muy distinta. Diagnosticada con problemas de desarrollo intelectual, Rosemary se convirtió en una preocupación para su padre, quien temía que su condición pudiera dañar la imagen pública de la familia. En 1941, en una decisión controvertida, Joseph padre autorizó una lobotomía experimental para corregir su comportamiento. La operación falló, dejándola incapacitada de por vida. Rosemary fue aislada en una institución durante décadas, un secreto que los Kennedy ocultaron cuidadosamente. Su historia, cuando salió a la luz, oscureció la imagen de perfección proyectada por la familia. Kathleen Kick Kennedy, la rebelde trágica. Kathleen, conocida como Kick, representaba un espíritu libre dentro de la estructura rígida de los Kennedy. Tras casarse con un aristócrata británico, encontró su lugar lejos de las estrictas expectativas familiares. Sin embargo, su felicidad fue efímera. En 1948, murió en un accidente aéreo a los 28 años. Su muerte, aunque menos conocida, agregó otro capítulo trágico a la narrativa familiar. Robert F. Kennedy, el idealista silenciado. Robert, o Bobby, como era conocido, emergió como la figura más apasionada y combativa de los Kennedy. Abogado general durante la presidencia de su hermano John, Bobby continuó el legado político tras su asesinato, luchando por la justicia social y los derechos civiles. Su carisma lo convirtió en un favorito para la presidencia, pero su vida también fue truncada por la violencia. En 1968, durante su campaña presidencial, fue asesinado en Los Ángeles. Su muerte marcó el fin de las esperanzas inmediatas de la familia por recuperar el poder. Edward Ted Kennedy, la carga del último sobreviviente. El menor de los hermanos, Edward Ted Kennedy, asumió el papel de patriarca tras las sucesivas tragedias familiares. Aunque su carrera política fue destacada, sirviendo durante décadas en el Senado, su vida también estuvo marcada por controversias. En 1969, el incidente de Chappaquiddick, donde una pasajera murió en un accidente automovilístico en el que Ted estaba involucrado, empañó su reputación y destruyó sus aspiraciones presidenciales. A pesar de ello, Ted siguió siendo una figura influyente, pero siempre bajo la sombra de sus hermanos caídos. El legado de la primera generación. La primera generación de los Kennedy representó tanto el auge como el declive de una familia que parecía destinada a la inmortalidad política. Los sueños de grandeza se mezclaron con una serie de tragedias que dejaron una marca indeleble en su historia. Mientras que sus logros definieron una era, las pérdidas consecutivas tejieron una narrativa de gloria y desolación que continúa fascinando al mundo. La segunda generación de los Kennedy heredó tanto el legado de poder y prestigio como la ominosa carga de tragedias que definió a sus antecesores. Si bien algunos de ellos buscaron seguir los pasos de sus padres, la sombra de la maldición Kennedy pareció alcanzarlos, marcando sus vidas con destinos fatídicos. David Anthony Kennedy, el peso del dolor y la adicción. David A. Kennedy, hijo de Robert F. Kennedy, nació en 1955 en una familia ya marcada por la tragedia. Tenía solo 12 años cuando presenció en directo el asesinato de su padre en 1968, un evento traumático que dejó cicatrices imborrables. Como muchos otros jóvenes de su generación, David buscó refugio en las drogas, cayendo en una espiral de adicción que lo persiguió durante años. En 1984, su lucha llegó a un trágico final cuando fue hallado muerto en un hotel de Florida debido a una sobredosis de cocaína y otras sustancias. Su muerte simbolizó no solo la decadencia personal,
sino también el peso insoportable que parecía gravitar sobre cada miembro de la familia Kennedy. Michael Kennedy, la tragedia en las montañas. Michael Kennedy, otro hijo de Robert, era conocido por su carisma y su participación activa en organizaciones benéficas. Sin embargo, su vida estuvo rodeada de controversias, incluyendo acusaciones de una relación inapropiada con una niñera. En 1997, mientras esquiaba con su familia en Aspen, Colorado, Michael sufrió un accidente fatal al chocar contra un árbol mientras jugaba un juego de esquí improvisado. Su muerte alimentó aún más la narrativa de tragedias que perseguían a la familia, consolidando la idea de que incluso en momentos de ocio, los Kennedy no estaban a salvo de su destino. John F. Kennedy Jr., la última esperanza truncada. John F. Kennedy Jr., conocido como John, era el hijo del presidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy. Su atractivo físico, carisma natural y conexión con el público lo convirtieron en una figura mediática y en la gran esperanza de la familia para un regreso triunfal a la política estadounidense. A pesar de evitar una carrera inmediata en el gobierno, fundó la revista George, combinando política y cultura popular. El 16 de julio de 1999, John F. Kennedy Jr., su esposa Caroline Bessette y su cuñada Lauren Bessette abordaron una avioneta privada que John pilotaba. En medio de condiciones climáticas adversas y una posible desorientación espacial, el avión se estrelló en el Océano Atlántico, cerca de Martha's Vineyard. La muerte de John Jr. fue un golpe devastador para la familia y el país, truncando la última figura visible que podía haber llevado el legado Kennedy de vuelta a la arena política. Cara Kennedy, Mary Richardson Kennedy y Saoirse Kennedy Hill, una generación sin tregua. La tragedia continuó con otros miembros de la segunda generación. Cara Kennedy, hija de Edward Ted Kennedy, murió de un ataque al corazón en 2011 a los 51 años. Su muerte fue un recordatorio de que incluso aquellos menos expuestos al ojo público no estaban exentos de la sombra familiar. Mary Richardson Kennedy, la esposa de Robert F. Kennedy Jr., luchó con problemas de salud mental y se suicidó en 2012. Este evento añadió una dimensión más a las dificultades personales que parecían seguir a la familia a través de generaciones. La tragedia más reciente de esta generación ocurrió en 2019, cuando Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert F. Kennedy, murió de una sobredosis a los 22 años en la residencia familiar de Yannisport. Su muerte, prematura y desgarradora, pareció encapsular la lucha constante de los Kennedy con la adicción, la presión pública y el peso de su legado. El peso de la segunda generación. La segunda generación de los Kennedy vivió bajo la constante presión de estar a la altura de las expectativas creadas por sus padres. Sin embargo, su historia estuvo marcada por tragedias que expusieron la fragilidad detrás del brillo y la fama. Cada pérdida agregó una pieza más al enigma de la maldición Kennedy, dejando un linaje que parecía destinado a sufrir tanto como a brillar. Este capítulo de la familia reflejó cómo incluso los más privilegiados no son inmunes al dolor humano, mostrando que el peso de un legado puede ser tan destructivo como inspirador. Con el tiempo, el nombre Kennedy, que alguna vez fue sinónimo de poder político en Estados Unidos, ha ido desapareciendo de la esfera pública del país. La tercera generación de esta familia emblemática ha optado, en su mayoría, por buscar una vida más tranquila, lejos del peso de la historia y las tragedias que han marcado a su linaje. Aunque algunos aún buscan contribuir al legado familiar, lo hacen desde un lugar distante, tanto física como simbólicamente, alejándose de la intensa exposición que definió a sus antepasados. Caroline Kennedy, un legado diplomático desde Australia. Caroline Kennedy, la única hija sobreviviente de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy, es quizás la figura más destacada de la tercera generación. A pesar de haber crecido bajo el escrutinio público como la niña de la Casa Blanca, Caroline ha optado por una vida de servicio público en el ámbito diplomático. Tras desempeñarse como embajadora de Estados Unidos en Japón durante la administración de Barack Obama, en 2022 asumió el cargo de embajadora en Australia. Esta posición no solo simboliza su compromiso con el servicio público, sino también su alejamiento físico y político de Estados Unidos. Desde Australia, Caroline sigue siendo una representante del legado Kennedy, pero sin las mismas presiones que caracterizaron a su familia en el pasado. En muchos sentidos,
Su exilio voluntario es una manera de preservar el nombre de los Kennedy desde una distancia segura, lejos del escenario político estadounidense que ha sido tan implacable con su familia. Joseph Kennedy III, el diplomático en Irlanda del Norte. Joseph Kennedy III, nieto de Robert F. Kennedy, representa otro eslabón en la cadena de servicio público de la familia. Tras servir como congresista por Massachusetts de 2013 a 2021, Joseph perdió su candidatura al Senado en 2020, un golpe que marcó un punto de inflexión en su carrera política en Estados Unidos. Sin embargo, en 2022 asumió un nuevo rol como enviado especial para Irlanda del Norte, una posición que lo alejó de la política interna estadounidense y lo ubicó en un contexto diplomático más discreto. El trabajo de Joseph en Irlanda del Norte no solo mantiene viva la tradición de los Kennedy en el ámbito internacional, sino que también refleja un cambio en la estrategia de la familia: trabajar en áreas de influencia menos expuestas al constante escrutinio público. Otros miembros destacados. Legado desde los márgenes. Si bien Caroline y Joseph son las figuras más visibles, otros miembros de la tercera generación han optado por caminos menos tradicionales para continuar con el legado Kennedy. Algunos, como Jacques Schlossberg, hijo de Caroline, han explorado el activismo social y causas relacionadas con la justicia, aunque sin lanzarse completamente al ámbito político. Otros, en cambio, han elegido vidas privadas, alejándose completamente de los reflectores. Este alejamiento parece ser una estrategia deliberada. Tras décadas de tragedias y pérdidas, la familia ha aprendido que la distancia del poder puede ser una forma de preservar tanto su legado como su bienestar personal. Un legado disperso, pero vigente. La tercera generación de los Kennedy ha redefinido lo que significa llevar este nombre. Ya no buscan ser los amos del tablero político estadounidense. En su lugar, se han dispersado por el mundo, contribuyendo desde espacios más seguros y menos visibles. Esta generación demuestra que, a pesar de la sombra de las tragedias y las expectativas desmesuradas, el legado Kennedy aún tiene impacto, aunque sea desde los márgenes. En su alejamiento de Estados Unidos, los Kennedy parecen haber encontrado una forma de preservar su historia mientras se protegen del destino implacable que persiguió a sus predecesores. Esta generación no ha renunciado a su legado, pero lo vive de manera diferente, con menos protagonismo, más distancia y, quizás, una mayor posibilidad de paz. Llegados a este momento, tenemos que hablar de él. Aunque la mayoría de los descendientes de la familia Kennedy han optado por alejarse de la arena política de Estados Unidos, existe una figura que ha seguido un camino sorprendente y controvertido dentro de la política nacional: Robert F. Kennedy Jr., hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy. Su participación activa en la política reciente, sin embargo, ha estado marcada por un giro inesperado que lo separa de las raíces históricamente progresistas de su familia. Robert F. Kennedy Jr. ha generado polémica no solo por sus posturas controvertidas sobre las vacunas y la salud pública, sino también por su respaldo al expresidente Donald Trump durante las elecciones de 2024. Este movimiento, que lo llevó a apoyar al principal candidato republicano después de haber iniciado su propia campaña como independiente, fue visto por muchos como una ruptura con el legado demócrata que definió a los Kennedy durante generaciones. En noviembre de 2024, tras la victoria de Trump, Robert F. Kennedy Jr. fue nominado para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, una decisión que desató críticas y divisiones dentro de su propia familia. Este nombramiento simbolizó no solo su alineación política inesperada, sino también su voluntad de distanciarse de las expectativas tradicionales de su apellido. Para algunos, su giro hacia el apoyo a Trump representa una traición al legado de lucha por la justicia social que definió a su padre y a su tío, mientras que para otros es una muestra de independencia frente a las presiones familiares y partidistas. Robert F. Kennedy Jr. representa una excepción notable en la narrativa de distanciamiento de los Kennedy con la política estadounidense. Su controvertido papel actual lo coloca en el centro de la política nacional, pero no como un heredero del legado familiar tradicional, sino como una figura que lo desafía directamente. Este contraste subraya la complejidad del linaje Kennedy en el siglo XXI. Mientras algunos buscan la tranquilidad en tierras lejanas, otros como Robert Jr. eligen caminar en el filo del protagonismo y la polémica.
Los Kennedy, alguna vez considerados los dueños indiscutibles de la política estadounidense, han visto cómo su influencia y protagonismo en Washington se desvanecen con el paso del tiempo. La familia que una vez simbolizó el poder, el progreso y la esperanza en Estados Unidos ahora parece haber optado, en su mayoría, por una existencia más discreta, lejos del país que tanto los celebró como los persiguió. La mayoría de los descendientes actuales, como Caroline Kennedy en Australia o Joseph Kennedy III en Irlanda del Norte, han buscado refugio y roles diplomáticos lejos del epicentro de la política estadounidense. Esta decisión parece una estrategia para protegerse de las tragedias y la presión pública que durante décadas definieron la narrativa de su apellido. Sin embargo, no todos han elegido el anonimato. Robert F. Kennedy Jr. es el contraste más evidente dentro de esta dinastía. Su respaldo al expresidente y próximo presidente, Donald Trump, y su nominación como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos marcan un giro inesperado en el legado familiar. Este movimiento no solo desafía los ideales históricos de los Kennedy, sino que también lo posiciona como una figura polarizadora en el presente. Mientras otros miembros de la familia se han alejado, Robert Jr. ha optado por reinsertarse en el escenario político nacional, aunque desde un ángulo que rompe con la tradición progresista del clan. La historia de los Kennedy en la política estadounidense parece haber llegado a una encrucijada. Por un lado, el nombre aún resuena como símbolo de grandeza y tragedia. Por otro, sus pocos representantes visibles están redefiniendo lo que significa ser un Kennedy en el siglo XXI. Ya sea desde la distancia o en el centro de la controversia, los Kennedy siguen siendo un reflejo de un legado complejo, un linaje que, aunque fragmentado, continúa fascinando al mundo. Así concluye esta narrativa sobre los Kennedy, una familia cuyo legado sigue vivo entre los ecos de poder, tragedia y resistencia. Su historia, aunque marcada por la adversidad, continúa siendo un espejo de los sueños y las luchas que definen a una nación. Desde su ascenso meteórico hasta su repliegue al anonimato y la controversia, los Kennedy nos recuerdan que la grandeza siempre tiene un costo. Espero que este recorrido por las luces y sombras de una de las familias más icónicas de la historia haya sido tan impactante como esclarecedor. Nos encontramos en el próximo capítulo de nuestras narrativas, donde seguiremos explorando los misterios, las intrigas y las verdades que nos conectan con el pasado. Soy Valtila y esperemos que pueda verte pronto.